Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo nos encontramos esta mañana? Bien, ¿verdad? ¿Nos encontramos bien? Sí, qué bueno estar. Siempre estar en la casa del Señor es bueno, ¿verdad? Sí, ¿qué decía el salmista David? ¿Qué decía? Ahí está, 20. Me van a ir. Yo me alegré a la casa del Señor, iremos. Así que al que está al lado tuyo, dile, estoy alegre esta mañana. ¿Sí? Porque si estoy en la casa, yo me alegro con los que vienen a la casa del Señor. Amén. Estamos alegres de estar aquí esta mañana. Así que, bueno, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo día a día, nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios. Amén. En Dios. Como cristianos, como siempre hablamos en iglesia, nuestra confianza puesta en Dios. Estamos llevando la serie Unidos. Saben que este año es el año de la unidad, de estar unidos como iglesia, como familias, ¿sí? Como matrimonios, la unidad que va a hacer que seamos ejemplo en la sociedad. Amén. El día de hoy quise poner como título a la meditación de esta mañana, permanecer en pie, ¿sí? Permanecer en pie. Y vamos a leer Mateo 12, 25. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 25. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar. Así que disponemos nuestro corazón, disponemos nuestros pensamientos, Padre, para poder escuchar tu palabra y hacerla carne en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, háblanos, Señor, habla nuestras vidas esta mañana. Gracias por lo que tú ya tienes preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase, divide y vencerás? Es una frase que viene del latín, no la voy a decir porque, ¿para qué? ¿No? Búsquenla, ¿no? Googleenla. O es divide y vencerás o divide y reinarás, ¿no? ¿Sí? Es una frase que se remonta a épocas del Imperio Romano, ¿ok? ¿Sí? A esa época se remonta cuando era una forma de conquistar ciudades, de mantener los reinos, ¿cómo se llama? No perder población y todo esto, ¿no? Esta frase, divide y vencerás, consiste en ganar y mantener el poder mediante la ruptura de las concentraciones más grandes en fracciones pequeñas. ¿Sí? O sea, tratar de dividir a la mínima expresión las cosas. ¿Sí? Quizá algunos saben, ¿no?, que la India, ¿no?, y los países que le rodean eran parte del Imperio Británico, ¿verdad? Era una colonia inglesa, ¿sí? Pero se logró liberar de la corona inglesa, de la corona británica, pero obviamente esto llevó tiempo, no fue rápido que pase esto. Entonces el imperio colonial británico trató de, en lo más, en lo más que podían, que esto no pase, que la independencia de la India y de Bangladesh, Pakistán y los lugares que eran considerados como las Indias británicas no se independizaran, ¿ok? Entonces ellos, el Imperio Británico, tomó este modelo, esta frase o esta forma de gobierno, el dividir para vencer. El Imperio Británico hizo eso. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Británico? Para mantener su dominio colonial, alimentaba las disidencias, las diferencias entre las tribus que había en la India, en Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, estos lugares. O sea, fomentaba de una u otra forma la división, ¿ok?, entre estas ciudades, entre estas tribus, ¿sí? ¿Y cómo? Manteniendo fronteras regionales entre los distintos grupos étnicos que habían ahí, ¿ok?
que es preservar la diversidad cultural, ¿no? Crear fricciones entre ellas, para de esta forma dividirlos, ¿ok? Dividirlos y que el sueño de ser una nación unida vaya languideciendo, desapareciendo. ¿Mm? Pero al final hubo una división de todo, mejor dicho, hubo una separación de la India de lo que era el Imperio Británico. Que ahora ya la India es un país libre, no es una colonia de ningún lugar. ¿Okay? Pero este trabajo de dividir y vencerás quedó en todas estas regiones, ¿sí? Las disputas entre grupos técnicos, las fronteras, todo esto quedó. Entonces, ya no se independizó la India británica como algo inmenso, sino que se dividieron en varios países que hoy conocemos como Pakistán, Bangladesh, la India, Bután, Sri Lanka. Esta mentalidad que él quiso imponer el Imperio Británico en estas colonias hizo de que realmente calara en la idiosincrasia de estos tribus, países. Entonces, los ingleses fueron minando la voluntad de este pueblo y el deseo de las personas de hacer un país unido. Y al final, hoy los conocemos como países separados. ¿Sí? Entonces, cuando hay división de algo, es fácil que después lo que uno esté fomentando para dividir caiga. Cuando hay división, es más difícil que las cosas se mantengan en pie. Es por eso que Jesús dice que una ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Cae. ¿Okay? Ahora, hay una gran verdad aquí. Cuando Jesús dice este texto que hemos leído en Mateo 12:25, Jesús acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo. No, había un endemoniado, si ustedes leen más arriba, en los versículos anteriores al que hemos leído, al 12:25, más arriba, Jesús sana a un endemoniado que era ciego y mudo. Entonces, dice la palabra de Dios que las personas estaban atónitas, ¿sí? Algunos dicen, no, en una traducción también puede ser que las personas estaban perplejas, fuera de sí mismos, o sea, estaban recontra asombrados de lo que habían visto, ¿no? ¿A algunos de ustedes no les ha pasado cuando han visto algo que los ha dejado como que, ¿no? Una noticia que los ha dejado fuera de sí mismos, de repente escucharon un chisme que los dejó. Acá era algo que ellos habían visto. Era una persona que conocían y al ver la libertad de este endemoniado, esta persona que era ciega y muda, quedaron perplejos, ¿no? Los que estaban en ese lugar. Y preguntaron, ¿este no es el hijo de David? Sino una pregunta, porque ahí estaban los fariseos. Y en el pueblo había temor, ¿no? De todas maneras, del actuar de los fariseos. Entonces ellos preguntaron como esperando una respuesta, ¿no? ¿Que este no es el hijo de David? Y los fariseos, dice la palabra de Dios, al oír esto, dijeron que lo que estaba haciendo Jesús, esa liberación de ese endemoniado, lo estaba haciendo, lo hacía por poder ¿de quién? De Belcebú, de Satanás. Eso es lo que comenzaron a hablar los fariseos. Ahora, Jesús rápidamente, escuchando esto, viendo los fariseos, lo que decían, escuchando lo que decían, rápidamente destroza el argumento de los fariseos y los expone diciendo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces, ¿cómo era posible? Jesús cuando estaba diciendo esto, lo decía en ese contexto, ¿no? Porque ellos ya habían dicho, él lo hace por Satanás, él está echando fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Eso es lo que decían los fariseos. Y Jesús decía, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo era posible que Satanás haya hecho un trato conmigo, ¿no? Con él,
para autosabotearse. ¿Cómo era posible que yo me haya podido, yo con Satanás, oye, ya, ¿qué te parece? Sí, Jesús, Satanás conversando, para que él se autosabotee, ¿no? Y echar fuera demonios y su reino, el reino de Satanás, caiga. No era algo lógico, solo que los fariseos trataban de en cualquier momento hacer caer a Jesús. Pero Jesús obviamente era toda sabiduría, ¿verdad? Y además, Satanás es la astucia personificada. Es astuto para engañarnos. Entonces, no iba a pasar esto, lo que hablaban los fariseos. Simplemente era una mentira de los fariseos para desacreditar a Jesús, pero no lo habían logrado. Ahora, todo esto, lo que Jesús había dicho, encerraba una gran verdad. ¿Cuál era la gran verdad cuando Jesús habló esto? Y es que cuando hay división, siempre le procede la ruina, ¿no? A la división, después de la división que viene, la ruina. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, Jesús usó todo esto, este contexto, este momento para enseñarnos que la división lo único que trae es la ruina, ya sea la ruina de un gobierno, ya sea la ruina de un que es la célula fundamental de una sociedad. Por eso es que Jesús acaba una nación o una casa, dando a entender que la célula fundamental de una sociedad es la familia. Y es por eso que Satanás quiere destruir a la familia. Ese es el discurso de Satanás del mundo hoy. Entonces, un hogar donde no hay consenso, donde no hay diálogo, donde solo uno trata de tener siempre la razón, aunque no la tenga, ¿sí? Entonces, es un hogar en el cual se está gestando la división y pronto podrá caer. Entonces, recuerda que los fariseos sabían que lo que decían no era verdad. Los fariseos no hablaron porque creían que lo que estaban diciendo era verdad. Ellos sabían que lo que decían no era verdad. Pero había un temor en ellos a perder su posición de líderes religiosos en el lugar que estaban. Porque no eran solamente líderes de una iglesia. Los fariseos en esa época eran parte de la política de la ciudad. Estaban, como decimos, amarrados con la política, con el gobierno de ese entonces. Y ellos no querían, no lo hacían porque Dios es santo, no querían perder la posición de poder que tenían. Estaban desesperados y es por eso que aunque esto era una mentira, lo decían. Esta posición de poder los había cegado y se habían convertido en un instrumento de Satanás. Entonces, cuando nosotros somos agentes de división en nuestro hogar, en nuestra casa, instrumentos de quién nos estamos convirtiendo. ¿Quién estará usando nuestras vidas cuando somos instrumentos no de unidad, sino de división en nuestro hogar? Y es por eso que Jesús toma todo esto y dice que cualquier casa, familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y es que Jesús lo dice porque es verdad. Pero a veces queremos probar si es verdad, ¿no?
¿Será cierto? Pues es cierto. Miren, si lo dice Jesús, es verdad. No hay como que buscarle los 3 pies al gato ni nada. Si Él lo dice en su palabra, pues es verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a ver nuestras vidas, ¿ok? En nuestras casas, nuestros hogares, cómo están. Acá no vemos, ¿verdad? ¿Cómo es ese dicho? ¿Caras vemos? Porque acá podemos poner la sonrisa más hermosa, ¿verdad? Podemos maquillarnos de la manera que nos veamos ya no ya, ¿sí? Nos podemos poner el mejor outfit, o como lo decimos en español, la mejor vestimenta que tengamos para aparentar algo bueno. Yo puedo venir con mi esposa de la mano a la iglesia y después quizá de haber peleado en casa, de haber estado y acá. Pero cuando somos agentes de desunión, cuando hay eso en casa, llega y el que pueda caer ese hogar. Es difícil que se mantenga en pie. Y es por eso que tenemos que preocuparnos y ver. ¿Sí? Alguien, no sé, creo que mi papá alguna vez o mi hermano predicaba y decía de como que una persona tenía una estatua grande y comenzaba a darle de golpes a la base, ¿no? Llega el momento en que esa estatua caiga. Si nosotros no nos preocupamos por construir en nuestro hogar la unidad, lo único quizá que estemos haciendo es destruyendo las bases de nuestro hogar. Y eso, más tarde que temprano, va a caer sobre nuestras vidas. Por eso es que Jesús lo dijo y lo habló, aprovechando ese contexto que estaba pasando ahí. ¿Saben? Hay algo precioso y es que nuestro Dios bendice la unidad. ¿Sí? Cuando leemos el Salmo 133, ¿qué dice? El versículo 1 del Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía. Eso dice el versículo 1. Este Salmo tiene 3 textos. No es el más corto. No recuerdo ahorita cuál es el número, el salmo más corto, pero el salmo más corto tiene 2 textos, si no me equivoco, no me acuerdo cuál es. Pero el más corto tiene 2. Yo creo que puede ser el segundo más corto, no sé. Pero saben, al final, en el versículo 3, al final del versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Verdad? En la unidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Él envía bendición y vida eterna. Entonces, amada iglesia, amado hermano, debemos estar seguros que esta promesa de parte de Dios es real. Si hay unidad, pues hay bendición. Si somos un hogar unido, habrá bendición. Si somos una iglesia unida, habrá bendición. Pues lo dice su palabra, es una promesa. Amén. Ahora, yo quiero que leamos Eclesiastés 4, del 9 al 12. Todos esos 9, 10, 11, 12, esos 4 versículos, vamos a leerlos. Dice, en esta versión, la versión nueva Biblia viva es esta versión: más vale 2 que 1, porque el resultado puede ser mucho mejor. Si uno cae, el otro lo levanta. Pero si el hombre solitario cae, su problema es grave. Además, en noche fría, 2 bajo una frazada mutuamente se dan calor. Es verdad. Pero
¿Cómo se calentará el solitario? Y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos de espalda contra espalda pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. En otras versiones dice, porque mejor es 2 que 1 porque obtienen mayor pago de su trabajo. Eso dicen otras versiones, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir, yo estoy solo, soy soltero, entonces, no, qué tristeza para mi vida. No, no. Sino que acá nos habla, ¿ok? De que la importancia no de tener a alguien al lado, sino de estar unidos. Porque yo puedo tener a alguien al lado, pero que sea un extraño. Entonces, acá nos habla del trabajo en equipo. Y para que haya ese trabajo en equipo, es necesario la unidad. ¿Sí? Esta forma de trabajar en unidad, pues va a potenciar el resultado final. El que trabajemos juntos potencia el resultado final. ¿Sí? Siempre yo pongo ejemplos de mi matrimonio porque es lo más cerca que tengo, ¿verdad? Estamos a punto de cumplir 5 años de casados, ¿no? Y admiro a los que cumplen un montón de años, ¿no? ¿Sí? No porque haya sido una lucha mi matrimonio, no, sino que es algo hermoso el poder celebrar tanto tiempo. Yo miro atrás y digo, tan rápido ha pasado el tiempo, ya vamos a cumplir 5 años de casados. Y amo a mi esposa con todo mi corazón. Y creo que cada día la amo más y más. Pero ¿saben? Yo estaba estudiando esto y decía, es verdad, porque a veces nosotros nos dividimos cosas para hacer en la casa. Bueno, no sé si gracias a Dios, pero por el momento somos 2. Es un poco más sencillo, más llevadero, ¿verdad? Entonces, a veces que ella tiene que hacer cosas y pues yo le ayudo, si ella tiene que cocinar, me pongo a picar. Entonces, al final la suma de nuestros trabajos se potencia, ¿ok? Se hace algo mejor al final. Y más si cocino yo, no, mentira, no, se hace algo, se potencia el resultado. Es broma, amor. Se potencia el resultado final porque aprendemos. Amén. Aprendemos. ¿Sí o no, amor? Aprendemos. Yo le digo, el aderezo tienes que quemarlo un poquito más, amor, para que sea más rico. Le digo, no. Y ahí aprendemos. ¿Sí? Eso no debí decir, creo, ¿no? Ya. Pero potenciamos el resultado final. Al final tengo algo que llevarme para comer. ¿No? Y hemos aprendido poco a poco. Quizá algunos digan, qué fácil es. No, claro, tenemos 5 años. No tenemos más. Ya cumpliremos 10 y tendremos más, ¿cómo se llama? Cosas que contar, no sé. ¿Sí? Ahora, entonces, el trabajo en unidad me lleva a trabajar, como les dije, en equipo y estar, hay algo acá interesante, pendiente del compañero que tengo al lado. Porque si yo estoy pendiente del compañero que tenga al lado, si cae, yo lo más. Si yo puedo tener a alguien al lado, pero es como alguien extraño para mí y mi mirada está puesta en otro lado, cuidado, se cae y pues ni cuenta me di. Y es por eso que acá dice, habla de la unidad, ¿sí? Como son unidos, pues si se cae el que está al lado tuyo, te levanta. Nos habla de la unidad, del trabajo en equipo. Tú puedes estar casado con alguien al lado, pero ser un solitario. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Entonces, el trabajo en equipo, en unidad, me hace estar pendiente del compañero que tengo al lado para levantarlo.
Me hace estar pendiente del compañero que tengo al lado para abrazarlo en las noches frías. Porque podemos estar en una cama muriéndonos de frío y no abrazarnos. Nos habla siempre de eso. Cuando estamos en cama, ay, qué rico. Pero eso lo genera la unidad, el amor que nos tenemos. Yo puedo tener a alguien al lado y, como les dije, que sea un ser extraño para mí. Y se congelará ella y me congelaré yo. Entonces, esto nos habla de el estar unidos. Podemos ser dos, pero dos perfectos, desconocidos. Es por eso que aquí el rey Salomón, inspirado por Dios, escribe eso, que el resultado de dos trabajando en unidad es hermoso. Ahora, Salomón termina esta idea del trabajo en unidad cuando los dos cubren sus vidas, cuidando las áreas débiles de cada uno. ¿Qué dice? Y esta versión me encanta porque dice, y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. A ver, ven, amor, un ratito. Tú eres más altota que yo, pero no hay problema. Voy a pasar roche, no importa, ¿no? Yo no veo lo que puede pasar atrás mío, ella tampoco lo ve, ¿verdad? A mí me robaron mi celular un día porque estaba aquí y no veía quién se acercaba por atrás. Pero si los dos estamos así, cubrimos las áreas no visibles de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo puedo caminar y puedo estar atento. Amor, pues tienes que estar atenta. Ella se quiere quedar ahí, quiere verla. Y tienes que caminar conmigo, mi amor. No lo hemos practicado. Cubriendo nuestras espaldas. Gracias, negro. ¿Sí? Entonces, eso es lo hermoso cuando hay unidad, porque cubrimos nuestras áreas débiles. Yo siempre tengo una frase con Lu, le digo, amor, yo quiero ser fuerte donde tú eres débil. Y donde tú me veas débil, tú ser fuerte. Me encanta cuando a veces mi esposa me escribe, me dice cómo estás, atento cuando ve algo. No es que me diga, oye, ¿por qué estás haciendo eso? No, sino con amor. Me dice, amor, mira, he visto esto, he visto el otro. Y hablamos y nos cubrimos nuestras espaldas. Tratamos de caminar de esa forma. Hacemos lo posible. Y eso es lo que acá está diciendo el salmista, ¿no? El que está solo, aunque sean dos, está desprotegido. Pero si nos ponemos de acuerdo, pues cubrimos nuestras vidas. Entonces, para entendernos y saber que sí tenemos áreas débiles, tiene que haber comunicación. Si no la hay, pues será complicado esto. Mi esposa sabe que tengo áreas débiles y yo sé que ella tiene áreas débiles que tengo que cuidar. Y tengo que estar pendiente de cuando se tropieza a agarrarla. Y ella está pendiente de mí también. Eso. Y para eso es necesario estar unidos. Dios está en medio de esta unidad, de esa unidad. Él bendice esa unidad. Por eso es que al final el salmista dice, pues una cuerda de 3 dobleces o 3 hilos, como dicen otras versiones, no es fácil de romper. ¿Se dan cuenta que primero habla del trabajo unido? Y cuando hay esa unidad, pues ahí está Dios, en medio de esa unidad. ¿Sí? Dios está ahí. Él bendice esta unidad entrelazándose en medio de estas vidas, haciéndola aún mucho más fuertes, difíciles de
romper. Pero ¿qué antecede a esto? El estar unidos. Y Él se entrelaza entre nosotros y nos hacemos tres. Y eso es difícil de romper. Amados, hay decisiones que nos toca tomar para cambiar nuestra convivencia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia. Y a esa unidad Dios traerá bendición y será una unidad difícil de romper. Amén. Y para terminar, nosotros tenemos que decidir estar del lado del Dios fuerte. Y quiero que leamos Mateo 12, 29, 30. Dice la palabra de Dios: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte? Me encantó que hay una versión que dice del fortachón, creo que dice. Es la versión Reina Valera revisada, si no me recuerdo. En la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío, está contra mí. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. ¿Saben? Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna este mundo. El que gobierna las ideas de este mundo. El que gobierna las ideologías de este mundo. Es Satanás. Él las gobierna. Es el que maneja todo ese sistema, a todo esto que llamamos mundo. Y nosotros como cristianos sabemos que, si bien es cierto, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nuestra patria está en los cielos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí. Estamos aquí, mas no somos de aquí, porque el Señor ya nos rescató, el Señor ya nos liberó de este yugo, de este gobierno de Satanás. ¿Sí? Y el Señor, nuestro Dios, vino, dice la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo y para dar libertad al que se encontraba cautivo, al que se encontraba bajo el yugo del pecado. Él vino a dar libertad, a sacarnos de ese mundo, de ese sistema de pecado. Jesús es el Dios fuerte. El hombre fuerte es Satanás, pero Jesús es el Dios fuerte que vino a desbaratar las obras de Satanás. Y eso es lo que tenemos que tener como gran seguridad en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y es por eso que decimos, hay cosas en nuestra casa, hay problemas en nuestra casa. Pues preguntémonos hoy, ¿hemos dejado que el Dios fuerte entre realmente a nuestro hogar? ¿Realmente lo hemos dejado entrar a nuestro hogar? La única forma de que el hombre fuerte sea derrotado es cuando hacemos que el Dios fuerte entre a nuestro hogar y lo ate y desbarate su obra y desbarate su obrar en nuestra familia. Pero nosotros tenemos que hacer que el Dios fuerte entre. Satanás, como decía esa versión que les dije, es un fortachón, alguien que cree que tiene fuerza, que puede tener, pero nosotros tenemos a un Dios fuerte. No a alguien, no algo que puede ser fuerte, sino al Dios fuerte. Él vino para derrotar a ese hombre fuerte que es Satanás y darnos la victoria sobre el pecado. Saben, un comentarista decía lo siguiente al respecto. Quiero que lo escuchemos. Jesús mira a cada vida que es del dominio de Satanás y dice: estoy saqueando el reino de Satanás una vida a la vez. Estoy sacando las vidas del reino de las tinieblas, rescatándolas, desbaratando
al hombre fuerte, desbaratando el obrar de Satanás. Esto a mí me emociona. Una vida a la vez. Y yo soy parte de eso. Somos parte del desbaratamiento del reino de Satanás. Y tenemos que creerlo, iglesia. Ya no vivimos bajo el yugo del pecado, pues tenemos un Dios que nos libertó, un Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Saben, amada iglesia, solo hay dos bandos en esta vida: los que están con Jesús o los que están en contra de Jesús. Solo hay dos bandos. Puede ser que haya personas trabajando activamente en contra de Jesús, ¿sí? Que sean realmente, que tú los veas y ellos sepan que van en contra del enemigo, que su trabajo sea eso, y que lo crean firmemente y digan: yo no creo, no me importa nada de Dios, y vayan en contra del reino del Señor Jesús. Pero también hay de los que son indiferentes, pasivos. Esos que ni hacen ni deshacen en sus vidas, que dejan que las cosas pasen, no hay cambios, no hay nada en ellos. Esas personas no serán como las otras, pero indiferentemente también están trabajando en contra de Jesús. No podemos tener una vida cristiana pasiva. Dice la Biblia que en el reino de Dios se hace fuerza. No es pasivo, pues hay decisiones que tomar fuertes, pues hay cambios que hacer radicales. Y eso es lo que demuestra realmente una vida que está al lado de Jesús, que está en Jesús. ¿Sabes? Cuando tú estás del otro lado, lo que haces es desparramar. Estás desparramando. Y al respecto leí lo siguiente: solo hay dos fuerzas en el mundo: el recoger y el que desparrama. Cualquiera que hace una de estas contradice a la otra. O recoges o desparramas. O recoges o desparramas. ¿Sí? ¿Saben? Cristo es el imán de las edades que atrae las vidas, y Satanás es el sumo desparramador. Cristo es el recolector de vidas, nuestro Salvador. Y esto nos tiene que llevar a meditar: ¿de qué lado estoy? ¿Cómo estoy caminando en mi vida? ¿Estoy del lado del Dios fuerte o estoy del lado del hombre fuerte? ¿Saben? No hay caminos dobles en la vida. Como hace tiempo yo les dije, hay una canción que dice: no hay compromiso bilateral. No puedes caminar por la vida pretendiendo ir del lado de las tinieblas los domingos del lado de la luz, y de lunes a viernes de las tinieblas, porque el sábado voy a las 7 al servicio de oración. Y si no, hasta el sábado también. No existe eso. Para Dios no hay. Para Jesús solo está el que recolecta o el que desparrama, el que está de mi lado y el que no está de mi lado. Y los que tenemos que tomar la decisión de a qué lado la vamos a poner somos nosotros. Amada iglesia, el estar unidos en Jesús traerá estabilidad a nuestras vidas. Hará que las ideas de división que solo traen la ruina sean mudadas de nuestras vidas, sacadas de nuestras vidas.
Jesús será el que une nuestras relaciones, haciéndola como una cuerda trenzada, trayendo una unidad difícil de romper, trayendo bendición y seguridad a nuestras vidas, pues estaremos del lado del Dios fuerte, el cual hará que permanezcamos en pie. Venga cualquier adversidad. Si estamos del lado de Jesús, unidos en Él, pues permaneceremos en pie, firmes. Y es por eso que la Biblia habla cuando Jesús dice, ¿no? El que construye su casa sobre la roca. Eso nos da firmeza. Amén, iglesia. Así que si queremos permanecer en pie firmes, pues ya sabemos de qué lado tenemos que estar. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra. Nos has hablado a mi vida, Dios. Has hablado a mi vida. Oh Dios, ayúdanos a ser personas con compromisos firmes, Señor. Firmes. Te lo pedimos, Señor Jesús. Y trae unidad, Señor, a nuestras familias, a los matrimonios de la iglesia. Trae unidad, Señor, en casa. Y que esta congregación, Señor, Emmanuel, sea ejemplo de unidad, Señor. Oh Padre, haz tu obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz lo que tengas que hacer en esta congregación, Señor. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en medio de esta congregación, en medio de esta iglesia. Oh Dios, haz tu voluntad en las familias de esta iglesia. Haz tu voluntad en los matrimonios de esta iglesia. Oh Dios, pues no hay nada más hermoso que la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor. Amén y amén.